Hay lugares en la Tierra que parecen imposibles. Paisajes que, si los vieras en una película de ciencia ficción, no te sorprenderían. Un lago completamente rosa junto al océano, un desierto blanco que parece nieve infinita, montañas que se elevan como si flotaran entre la niebla, o un cráter en llamas que arde sin apagarse desde hace décadas. Lo más increíble es que ninguno de estos lugares es ficticio. No son escenarios creados por ordenador ni efectos especiales. Existen realmente y forman parte de nuestro planeta. En este vídeo vamos a recorrer los 30 lugares más irreales del mundo. Sitios donde los colores parecen exagerados, las formas desafían la lógica y los paisajes parecen pertenecer a otro planeta. A medida que avancemos, verás cómo la Tierra puede ser mucho más extraña de lo que imaginamos. Changyaye, China. En el corazón de la provincia de Hunan, en China, existe un paisaje que parece sacado de un sueño o de una película de fantasía: el Parque Forestal Nacional de Changyaye. Aquí, miles de picos de arenisca cuarcítica se alzan como columnas gigantes sobre valles envueltos en niebla, creando un mar de rocas que rompe con cualquier lógica de paisaje común. Estas formaciones no son obra humana, sino el resultado de millones de años de erosión física, donde el agua, el viento y los cambios de temperatura han cincelado las piedras hasta convertirlas en torres verticales extraordinarias. La fama internacional del lugar aumentó aún más cuando una de estas columnas, renombrada Montaña Aleluya de Avatar, inspiró las montañas flotantes de la película Avatar. Más allá de los pilares, el parque alberga densos bosques, gargantas profundas, arroyos cristalinos y cuevas misteriosas. Todo ello enmarcado en un clima subtropical que mantiene un verde intenso y constante. Cuevas de Mármol, Chile. En la remota Patagonia chilena, sobre las aguas intensamente turquesa del lago General Carrera, se esconde una de las formaciones naturales más sorprendentes del planeta, las Cuevas de Mármol, también conocidas como catedrales de mármol. Estas estructuras son esculturas en piedra creadas durante miles de años por la fuerza constante de las olas y la erosión del agua sobre el carbonato de calcio del mármol. Accesible solo por barco o kayak desde el pequeño pueblo de Puerto Río Tranquilo, las cuevas se despliegan como un laberinto de columnas, arcos y cavernas que emergen del lago como esculturas fosilizadas. Las paredes lisas y las formas onduladas parecen pintadas por gigantescos pinceles naturales, y su color cambia con cada rayo de sol que se refleja en el agua. Monte Roraima, Venezuela. En la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, se eleva una de las formaciones geológicas más antiguas y enigmáticas del planeta, Monte Roraima. Este enorme tepuy surge de la gran sabana como una gigantesca meseta suspendida sobre el paisaje, con acantilados que caen en picado más de 400 metros y un altiplano de más de 30 kilómetros cuadrados que parece un mundo aparte. Sus rocas datan de hace casi 2.000 millones de años, lo que lo convierte en uno de los terrenos más antiguos que todavía existen en la Tierra. Desde lejos, su cima plana envuelta en nubes da la sensación de una isla flotante, como si hubiera quedado atrapada entre el cielo y la tierra desde tiempos inmemoriales. Los exploradores que logran ascender hasta su cumbre cuentan que el paisaje cambia por completo. Pequeñas piscinas naturales, formaciones rocosas extrañas, cascadas y una biodiversidad única. Lago Hillier, Australia. El lago Hillier es un pequeño lago salado situado en Middle Island, la isla más grande del archipiélago de Research, frente a la costa sur de Australia Occidental. Lo más llamativo de este lago, de unos 600 metros de largo por 250 metros de ancho, es su color rosa. Los científicos creen que este tono se debe a la presencia de organismos que prosperan en ambientes muy salinos, como la microalga Dunaliella salina y ciertas bacterias halófilas,
que producen pigmentos al exponerse a la luz y al alto nivel de sal. El lago está rodeado de una estrecha franja de arena y vegetación, con bosques de eucaliptos y melaleucas alrededor que contrastan con el agua salina y su borde de sal blanca. Parque Nacional de las Arenas Blancas, Estados Unidos. En el sur de Nuevo México se extiende un paisaje que, a primera vista, parece cubierto de nieve. Sin embargo, el Parque Nacional de las Arenas Blancas no es hielo ni sal, sino el mayor campo de dunas de yeso del mundo. Todo comenzó hace miles de años, cuando un antiguo lago interior se evaporó y dejó grandes depósitos minerales. El viento fragmentó esos cristales de yeso hasta convertirlos en arena blanca que hoy cubre más de 700 kilómetros cuadrados. A diferencia de otros desiertos, estas dunas reflejan gran parte de la luz solar, lo que hace que la superficie sea menos abrasadora de lo que cabría esperar. Entre sus colinas onduladas, viven especies adaptadas al color claro del entorno, muchas de ellas con tonalidades pálidas que les permiten camuflarse en este paisaje uniforme. Caño Cristales, Colombia. En la serranía de la Macarena, en el departamento colombiano del Meta, fluye uno de los ríos más singulares del planeta, Caño Cristales. Durante varios meses al año, entre la temporada de lluvias y el descenso del caudal, el fondo del río se cubre de una planta acuática llamada Macarenia clavijera, que al recibir luz solar adquiere tonos rojos intensos. El agua, extraordinariamente transparente, permite ver cómo ese rojo se mezcla con amarillos, verdes y azules sobre un lecho de roca cuarcítica muy antigua. No se trata de un fenómeno permanente, sino de un equilibrio delicado entre nivel del agua, temperatura y luz. Cuando las condiciones son adecuadas, el río cambia por completo su aspecto y se convierte en un paisaje cromático poco habitual, rodeado de sabanas y selva donde confluyen ecosistemas andinos, amazónicos y de la Orinoquía. Mount Bromo, Indonesia. En el este de la isla de Java, dentro del macizo Tengger, se encuentra Mount Bromo, uno de los volcanes más activos de Indonesia. No es el más alto de la zona, pero sí el más visible. Su cráter humeante se eleva en medio de una amplia llanura conocida como el Mar de Arena, una extensión de ceniza volcánica que se formó tras el colapso de una antigua caldera. Desde la distancia, el paisaje parece casi monocromático, dominado por grises y ocres. El volcán sigue activo y emite columnas de vapor y gases de forma regular. Para las comunidades locales, especialmente el pueblo Tengger, Bromo tiene un profundo significado espiritual, y cada año celebran rituales en su entorno. Al amanecer, cuando la niebla cubre parcialmente la caldera y el humo asciende desde el cráter, la escena adquiere una dimensión difícil de olvidar. Pamukkale, Turquía. Situada en el suroeste de Turquía, esta ladera blanca no es nieve ni sal, sino una enorme acumulación de travertinos, un tipo de roca formado por minerales que el agua termal va dejando al fluir por la pendiente. Cada gota que brota del suelo caliente, cargada de carbonato de calcio, se enfría y se solidifica, formando terrazas y pequeñas piscinas escalonadas que parecen estar suspendidas en el aire. Estas aguas termales han marcado la historia humana de la región durante milenios. Justo encima de las terrazas se encuentran las ruinas de Hierápolis, una ciudad grecorromana fundada hace más de 2000 años que utilizaba estas mismas aguas como balneario y lugar de encuentro. Al amanecer, cuando la luz blanca se refleja en las superficies minerales y el agua turquesa se extiende en la cumbre, se percibe con claridad el proceso natural que dio lugar a este paisaje inusual. Tsingy de Bemaraha, Madagascar. En el oeste de Madagascar, en una región apartada y poco accesible, existe un paisaje que parece tallado con herramientas gigantescas, las formaciones de Tsingy de Bemaraha. Tsingy es una palabra malgache que se traduce como caminar sobre punta de cuchillo.
y es una descripción literal de este lugar. Kilómetros de afilados pilares de piedra caliza se elevan desde el suelo, creando un bosque pétreo donde cada ángulo y cada sombra parecen diferentes. Estas estructuras se formaron hace millones de años cuando un antiguo lecho marino se elevó y la erosión empezó su trabajo. La lluvia, el viento y el tiempo transformaron esa roca relativamente blanda en un laberinto de agujas puntiagudas, pasadizos estrechos y gargantas profundas. Caminar por el Tsingy es diferente a cualquier otro sendero. A veces hay que usar pasarelas colgadas, escaleras de metal o puentes suspendidos, porque las rocas son tan altas y tan juntas que el horizonte desaparece tras sus picos. A su alrededor, la biodiversidad también se adapta a este terreno aparentemente inhóspito. Lémures, aves y plantas únicas encuentran su lugar entre las grietas y alturas. Grand Prismatic Spring, Estados Unidos. En el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, se encuentra una de las manifestaciones geotermales más llamativas del mundo, la Grand Prismatic Spring. Con más de 110 metros de diámetro y alrededor de 50 metros de profundidad, es la fuente termal más grande de Estados Unidos y una de las más grandes del planeta. Su aspecto característico, un círculo de colores que va del azul intenso en el centro al verde, amarillo, naranja y rojo en los bordes, no se debe a pigmentos minerales, sino a comunidades de microbios termófilos que prosperan en las diferentes temperaturas del agua. En el centro, el agua es tan caliente que no puede albergar vida, lo que explica el azul profundo. Conforme la temperatura disminuye hacia los bordes, distintas bacterias con pigmentos propios se acumulan y colorean el agua. Depresión de Danakil, Etiopía. En el noreste de Etiopía, cerca de la frontera con Eritrea, se encuentra la Depresión de Danakil, uno de los lugares más extremos del planeta. Está situada por debajo del nivel del mar y forma parte del sistema del Rift de África Oriental, una zona donde la corteza terrestre se está separando lentamente. Las temperaturas pueden superar los 45 grados Celsius de forma habitual, y el paisaje está marcado por salinas, lagos ácidos y campos volcánicos activos. En la zona de Dalol, el agua caliente que emerge del subsuelo reacciona con minerales y crea superficies amarillas, verdes y anaranjadas. No es pintura ni efecto óptico, son depósitos de azufre, hierro y otras sustancias que cristalizan al enfriarse. Muy cerca se encuentra el volcán Erta-Ale, conocido por su lago de lava persistente. Capadocia, Turquía. En el centro de Anatolia, en Turquía, se extiende Capadocia, una región donde el paisaje parece moldeado con paciencia durante millones de años. La base de todo fueron antiguas erupciones volcánicas que cubrieron la zona con capas de ceniza y lava. Con el tiempo, esa roca volcánica blanda fue erosionándose por el viento y la lluvia hasta dar forma a las conocidas chimeneas de hadas, pilares de piedra coronados por bloques más duros que los protegen del desgaste. Pero Capadocia no es solo un fenómeno geológico. Desde la antigüedad, sus habitantes excavaron viviendas, iglesias y ciudades subterráneas en la roca, aprovechando su facilidad para tallarla. Algunas de estas ciudades podían albergar a miles de personas y se utilizaban como refugio. Hoy, al recorrer sus valles y ver cómo las construcciones humanas se integran en la piedra, resulta evidente que aquí la historia y la geología han evolucionado juntas. Laguna Colorada, Bolivia. En el altiplano del suroeste de Bolivia, dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, se extiende la Laguna Colorada, un lago salino situado a más de 4.200 metros de altitud. Su tono rojizo no es permanente ni uniforme. Cambia según la luz y el viento, pero se debe principalmente a la presencia de algas microscópicas y sedimentos ricos en minerales. Cuando el sol incide con mayor intensidad,
el color se vuelve más profundo y contrasta con las zonas blancas de bórax que flotan en la superficie. La laguna también es uno de los principales hábitats de flamencos andinos, que se alimentan de esos mismos microorganismos. Ver a cientos de estas aves moviéndose sobre el agua rojiza, en medio de un paisaje frío y abierto, crea una escena que mezcla biología, altura y geología en un mismo plano. Mono Lake, Estados Unidos. Hay un lago en California donde el agua es tan alcalina que casi ningún pez puede sobrevivir. Se llama Mono Lake y tiene más de 760,000 años de antigüedad, lo que lo convierte en uno de los lagos más antiguos de Norteamérica. Al no tener salida hacia el mar, el agua que llega por ríos se evapora y deja atrás minerales acumulados durante milenios, aumentando su salinidad y su alcalinidad. Lo más característico del paisaje son las torres de toba, formaciones de piedra caliza que emergen del agua como columnas irregulares. Se crean cuando manantiales subterráneos ricos en calcio reaccionan con el agua alcalina del lago y precipitan carbonato cálcico alrededor de la salida. El resultado es un conjunto de estructuras que parecen esculturas naturales, especialmente al atardecer, cuando la luz baja acentúa sus formas. Puerta del Infierno, Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, hay un cráter que lleva más de 50 años ardiendo sin pausa. La llamada Puerta del Infierno, cuyo nombre real es Cráter de Darvaza, no es un volcán ni una formación natural antigua, sino el resultado de una perforación soviética en 1971. Durante una exploración de gas natural, el suelo colapsó y dejó al descubierto una gran cavidad subterránea llena de metano. Para evitar que el gas se propagara, los ingenieros decidieron prenderle fuego pensando que se extinguiría en pocos días. Nunca ocurrió. Desde entonces, el cráter, de unos 70 metros de diámetro, continúa ardiendo de forma constante. Salar de Uyuni, Bolivia. A más de 3.600 metros de altitud, en el altiplano boliviano, se extiende el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del planeta, con más de 10.000 kilómetros cuadrados. Este paisaje no siempre fue blanco. Hace miles de años formaba parte de un enorme lago prehistórico que, al evaporarse, dejó tras de sí una gruesa capa de sal. Con el tiempo, esa superficie se fragmentó en patrones hexagonales casi perfectos, creados por los ciclos de expansión y contracción del mineral. Durante la temporada de lluvias, una fina lámina de agua cubre el salar y transforma completamente su aspecto. La superficie se vuelve tan plana y reflectante que el cielo se proyecta sobre ella con nitidez, eliminando el horizonte. Esa combinación de altura, extensión y simetría convierte al lugar en un espacio donde la percepción cambia y las distancias resultan difíciles de calcular. Cañón Skaska, Kirguistán. En la orilla sur del lago Issyk-Kul, en Kirguistán, el terreno cambia de repente y adopta tonos rojizos intensos. Es el Cañón Skaska, cuyo nombre significa cuento o leyenda, una referencia directa a las formas que adopta la roca erosionada. A lo largo de los siglos, el viento y el agua han modelado estas colinas de arenisca hasta convertirlas en crestas, pasillos estrechos y figuras que recuerdan a murallas, animales o estructuras abstractas. El color proviene de los minerales presentes en la roca sedimentaria, especialmente el hierro, que al oxidarse adquiere esa tonalidad rojiza. A diferencia de otros grandes cañones, Skaska no impresiona por su profundidad, sino por el detalle de sus relieves y la manera en que la luz cambia su apariencia a lo largo del día. Al recorrerlo a pie, el paisaje se transforma en cada giro, como si estuviera compuesto por escenarios distintos conectados entre sí. Spotted Lake, Canadá. En el valle de Okanagan, en la Columbia Británica, hay un lago que durante el verano cambia por completo su aspecto. Se trata de Spotted Lake,
conocido por la aparición de cientos de círculos minerales que cubren su superficie cuando el agua se evapora casi por completo. El fenómeno se debe a la alta concentración de minerales como magnesio, sodio y calcio. A medida que el nivel del agua desciende, estos compuestos precipitan y forman depósitos visibles desde la orilla. El color de cada círculo puede variar según la composición predominante, generando una superficie irregular que parece más cercana a un patrón químico que a un lago convencional. Para las comunidades indígenas de la zona, además, el lugar tiene un valor cultural y espiritual importante. Lençóis Maranhenses, Brasil. En el noreste de Brasil, cerca del Océano Atlántico, se extiende el Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, un territorio de más de 1.500 kilómetros cuadrados cubierto por dunas de arena blanca. A simple vista podría parecer un desierto, pero no lo es. Entre enero y junio, las lluvias llenan las depresiones naturales entre las dunas y forman lagunas temporales de agua dulce, que pueden alcanzar varios metros de profundidad. La arena está compuesta principalmente por cuarzo, arrastrado durante siglos por los ríos hasta la costa y modelado después por el viento. Cuando el agua queda atrapada entre las dunas, el contraste entre el blanco de la arena y el azul o verde de las lagunas transforma el paisaje por completo. Durante la estación seca, el agua desaparece y el ciclo comienza de nuevo, en un entorno donde el relieve cambia constantemente. Cascada submarina, Mauricio. En la costa suroeste de la isla de Mauricio, en el Océano Índico, se observa desde el aire una imagen que desconcierta. Parece que el agua cae en forma de cascada hacia el fondo del mar. Sin embargo, no existe tal caída. Se trata de una ilusión óptica producida por la disposición de los sedimentos y la forma del relieve submarino. La isla se asienta sobre una meseta oceánica poco profunda que termina bruscamente en un desnivel mucho mayor. Las corrientes arrastran arena desde la laguna interior hacia esa pendiente, y al desplazarse crean sombras y contrastes que simulan el efecto de una catarata descendiendo hacia las profundidades. Desde tierra el fenómeno no es evidente. Es desde el aire cuando la combinación de aguas turquesa, fondos oscuros y movimiento de sedimentos genera esa imagen tan llamativa. Chocolate Hills, Filipinas. En la isla de Bohol, en el centro de Filipinas, se elevan más de 1.200 colinas casi idénticas distribuidas sobre una superficie de unos 50 kilómetros cuadrados. Se conocen como las Chocolate Hills, y su forma redondeada y simétrica ha generado teorías y leyendas locales durante siglos. En realidad, son formaciones de roca caliza creadas por la acumulación de sedimentos marinos cuando esta zona estaba sumergida bajo el océano. Con el tiempo, el levantamiento tectónico y la erosión modelaron esas masas de piedra hasta darles su perfil actual. Durante la estación seca, la hierba que las cubre se vuelve marrón, lo que explica el nombre con el que se las conoce. Desde los miradores, el paisaje ofrece una repetición casi geométrica de colinas suaves que se extienden hasta el horizonte, un relieve poco común en regiones tropicales. Skaftafell Ice Cave, Islandia. En el sureste de Islandia, dentro del entorno del glaciar Vatnajökull, se forman cada invierno las cuevas de hielo conocidas como Skaftafell Ice Cave. No son estructuras permanentes. Aparecen cuando el deshielo y el flujo interno del glaciar abren túneles bajo la masa de hielo compactado. Con la llegada del frío, esas cavidades se estabilizan temporalmente y permiten el acceso. El color azul intenso del interior no es un efecto artificial. Se produce porque el hielo glaciar, extremadamente denso y comprimido durante siglos, absorbe casi todas las longitudes de onda de la luz, excepto las azules. Cuanto más antiguo y compacto es el hielo, más profundo resulta el tono. Las formas onduladas del techo y las paredes reflejan el movimiento constante del glaciar, que sigue avanzando milímetro a milímetro incluso mientras se explora su interior.
Wadi Rum, Jordania. En el sur de Jordania, cerca de la frontera con Arabia Saudí, se abre el desierto de Wadi Rum, también conocido como el Valle de la Luna. No es una extensión uniforme de arena, sino un territorio de grandes macizos de arenisca y granito, que se elevan de forma abrupta sobre un suelo rojizo. Estas montañas se formaron hace millones de años y han sido modeladas por la erosión, creando arcos naturales, cañones estrechos y paredes verticales de gran altura. El color rojizo del terreno se debe a la presencia de óxidos de hierro en la roca. A lo largo de la historia, Wadi Rum ha sido ruta de paso para pueblos nómadas y todavía conserva petroglifos y restos arqueológicos que documentan esa presencia humana. Hoy es un área protegida y patrimonio mundial, donde el silencio y la amplitud del paisaje dominan por completo la experiencia. Giant's Causeway, Irlanda del Norte. En la costa norte de Irlanda del Norte, frente al Atlántico, se encuentra Giant's Causeway, un conjunto de más de 40.000 columnas de basalto que encajan entre sí como un mosaico natural. La mayoría tienen forma hexagonal, aunque también aparecen con 5 o 7 lados, y se formaron hace unos 60 millones de años, cuando una intensa actividad volcánica cubrió la zona con lava. Al enfriarse lentamente, la roca se contrajo y se fracturó en bloques regulares, creando esas columnas verticales que hoy se elevan desde el mar. Algunas alcanzan hasta 12 metros de altura y forman plataformas escalonadas que parecen diseñadas con una precisión geométrica inesperada. La regularidad de las formas ha alimentado leyendas locales durante siglos, pero su origen está en un proceso físico repetido miles de veces: la contracción del magma al solidificarse. Antelope Canyon, Estados Unidos. En el norte de Arizona, en territorio de la nación Navajo, se encuentra Antelope Canyon, un cañón estrecho formado por la erosión del agua sobre roca arenisca. A diferencia de los grandes cañones abiertos, aquí el paisaje se experimenta desde dentro. Pasillos sinuosos, paredes altas y curvas suaves que parecen moldeadas con precisión. Durante miles de años, las lluvias torrenciales arrastraron sedimentos y excavaron grietas en la roca, ampliándolas poco a poco hasta crear este sistema de corredores. La forma ondulada de las paredes es el resultado directo de ese proceso repetido de inundación y desgaste. En determinadas horas del día, la luz solar entra por las aberturas superiores y crea haces definidos que iluminan el interior, resaltando las texturas y los tonos anaranjados de la piedra. Lago Natron, Tanzania. En el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, se extiende el lago Natron, un lago poco profundo con uno de los niveles de alcalinidad más altos del mundo. Su agua contiene grandes concentraciones de carbonato y bicarbonato de sodio, arrastrados desde las montañas volcánicas cercanas, especialmente del volcán Ol-Doinyo-Lengai. Esa composición química puede elevar el pH por encima de 10, creando un entorno extremo para la mayoría de organismos. El color rojizo o anaranjado que a veces adquiere su superficie se debe a microorganismos que prosperan en estas condiciones salinas y alcalinas. Cuando el nivel del agua desciende, quedan expuestas costras minerales que dibujan patrones sobre el lecho seco. A pesar de su dureza química, el lago es un importante lugar de cría para el flamenco enano, que encuentra aquí alimento y relativa protección frente a depredadores. Deadblay, Namibia. En el corazón del desierto del Namib, rodeado por algunas de las dunas más altas del mundo, se encuentra Deadblay, una antigua cuenca de arcilla blanca donde permanecen en pie esqueletos de acacias muertas hace siglos. En otro tiempo, un brazo del río Tsauchab alcanzaba esta zona y permitió que crecieran árboles. Cuando las dunas avanzaron y bloquearon el curso del agua, el lugar quedó aislado y el terreno se secó por completo. Sin humedad suficiente para que la madera se descompusiera, los troncos se conservaron ennegrecidos por el sol y el paso del tiempo.
El contraste entre el suelo claro, los árboles oscuros y las dunas rojizas que los rodean crea una escena muy marcada visualmente, especialmente bajo la luz intensa del desierto. Richat Structure, Mauritania. Si se observa desde el espacio, en medio del desierto del Sáhara, aparece una figura casi perfecta, una serie de círculos concéntricos que se expanden como una huella gigantesca. Es la Richat Structure, conocida también como el Ojo del Sáhara. Tiene unos 40 kilómetros de diámetro y es tan visible desde órbita que los astronautas la utilizan como punto de referencia visual. Durante mucho tiempo se pensó que podía tratarse del impacto de un meteorito, pero los estudios geológicos demostraron que es el resultado de la erosión sobre una antigua cúpula rocosa formada por procesos tectónicos. Las capas de roca, compuestas por distintos materiales, se fueron desgastando a ritmos diferentes, dejando al descubierto esos anillos naturales. Desde el suelo apenas se percibe su forma completa. Es la vista aérea la que revela su escala real y su sorprendente simetría. Socotra, Yemen. A unos 350 kilómetros de la costa de Yemen, en el Océano Índico, se encuentra la isla de Socotra, un territorio que ha evolucionado casi aislado del resto del mundo durante millones de años. Ese aislamiento ha dado lugar a un fenómeno poco común. Cerca de un tercio de sus especies vegetales no existen en ningún otro lugar del planeta. El símbolo más reconocible de la isla es el árbol de sangre de dragón, con su copa en forma de paraguas invertido. Esta forma no es casual. Permite reducir la evaporación y captar mejor la humedad en un clima seco y ventoso. Además, su savia rojiza ha sido utilizada históricamente como tinte y medicina. Más allá de estos árboles, Socotra combina mesetas rocosas, playas blancas y montañas escarpadas, en un ecosistema que parece haber seguido su propio camino evolutivo, separado del continente africano y de la península arábiga. Skellig Michael, Irlanda. A unos 12 kilómetros de la costa suroeste de Irlanda, se eleva Skellig Michael, una isla rocosa que emerge casi verticalmente del Atlántico. Con apenas 22 hectáreas, su perfil abrupto está dominado por dos picos escarpados y acantilados, que alcanzan más de 200 metros de altura. Durante siglos fue prácticamente inaccesible, azotada por el viento y el oleaje. En el siglo VI, un pequeño grupo de monjes decidió instalarse allí y construyó un monasterio en piedra seca en lo alto de la isla. Las celdas, de forma circular y techo abovedado, aún se conservan y fueron levantadas sin mortero, encajando cada bloque con precisión. Subir hasta el complejo implica ascender más de 600 escalones tallados en la roca. El conjunto combina aislamiento geográfico, ingeniería antigua y una ubicación que domina el océano en todas direcciones. Después de recorrer estos 30 lugares, queda claro que lo extraordinario no está tan lejos como parece. No hace falta salir del planeta para encontrar paisajes que desafían nuestra idea de cómo debería verse la Tierra. Algunos se formaron hace millones de años, otros siguen cambiando hoy mismo, y muchos solo pueden entenderse cuando los ves en persona o desde el aire. Lo interesante es que todos son el resultado de procesos naturales que actúan durante siglos. La erosión, el movimiento de las placas, la actividad volcánica o la simple evaporación del agua. Fuerzas invisibles que, con el tiempo suficiente, transforman por completo el paisaje. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos lugares te ha parecido más irreal? ¿Hay alguno que añadirías a la lista? Te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de recorridos por los lugares más sorprendentes del planeta, suscríbete a Datos Paralelos. Aquí seguimos explorando los rincones más extraordinarios.